vamos a la regla de la cadena. Bueno, recordemos de análisis 1, ¿no es cierto? ¿Cómo era la regla de la cadena? La regla de la cadena se presentaba cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una función y igual a f de x y resulta que x a su vez era función de otra variable t. Acá les puse, recordemos que para funciones de una variable, si es igual a f de x y x es una g de t, donde f y g son diferenciables, entonces y es directamente una función diferenciable de t. Y pasa esto, ¿no es cierto? La derivada de y respecto de t, ¿a qué es? Igual a la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Esto quiere decir que si nosotros generamos un pequeño cambio en t, acá, esto va a causar un cambio en g de t, en la función g de t, que a su vez va a causar un cambio en f de g de t, que es g de t es x. Eso es análisis 1. ¿Bien? Bueno, entonces, con esta regla de la cadena más, lo más básico, vamos a empezar la regla de la cadena para funciones de dos variables. Caso 1. Supongamos que nosotros tenemos una función z igual a f de x y, que es diferenciable de x y de y, donde x es una función que depende de t, y h es una función que depende, e y es una función que depende de t también, o sea, x es una g de t, e y es una h de t. Son funciones diferenciables de t, quiere decir que son derivables, las podemos derivar. O sea, f es diferenciable de x y de y, o sea, las podemos derivar, sus derivadas existen y son continuas, y a su vez, x es una g de t, e y es una h de t, que también son funciones diferenciables de t. Entonces, si nosotros queremos calcular, ¿esto qué quiere decir, chicos? Fíjense, yo tengo z, que es función de x y de y, pero a su vez x es función de t, e y es función de t, por lo tanto, z, ¿qué es? Es función de t también. Este tipo de problema se va a poder reducir a un problema de una sola variable. ¿Cuál va a ser la variable final? T. Fíjense, la derivada de z respecto de t, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. A veces también se suele escribir z en lugar de f. A veces se suele escribir z en lugar de f. ¿Ven? Acá se los escribí de esa manera. En el estudio lo van a encontrar así. Bueno, vayamos a un ejercicio. Estos son muy sencillos. Supongamos que nosotros tenemos esta función. z es igual a una f de x y, que es de la forma x cuadrado por y, más 3x por y a la cuarta. ¿Está bien? X a su vez es seno de 2t. O sea, fíjense que x es función de t. E y es coseno de t, quiere decir que y es función de t, lo que habíamos visto antes. Estamos en este caso. X es una función de t, e y es una función de t. Y nos piden hallar la derivada de z respecto de t cuando t vale 0. Entonces, estamos viendo claramente que ¿qué está pasando acá? Que z es una función de t, o sea, z es una f de x de t, e y de t. ¿Hasta ahora entendieron, chicos? ¿Está claro? Bueno, entonces, si nos piden hallar la derivada de z respecto de t, vamos a hacer la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hallamos la derivada de z respecto de t? Bueno, voy a hacer esto. Primero hallo la derivada de z respecto de x y lo multiplico por la derivada de x respecto de t. Entonces hacemos así. Acá vendría un paréntesis, esto está mal. La derivada de z respecto de x. A ver, derivo z respecto de x. ¿Qué me va a quedar? 2x por y, ¿lo ven todos? Más 3y a la cuarta. 2x por y más 3y a la cuarta. Acá un paréntesis, que no lo puse. Esto lo hice yo a mano. Falta un paréntesis. ¿Se dan cuenta, chicos? Por la derivada de x respecto de t. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de t? Vale 2 coseno de 2t. Acá está. ¿Lo ven, chicos? Bueno.
más la derivada de z respecto de y. Derivo z respecto de y. ¿Qué me va a quedar? Y a la cuarta más 4 por 3, 12, x y cubo. Me va a quedar y cuadrado, perdón, más 12 x y cubo x. ¿Por qué cosa? Por la derivada de y respecto de t. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de t? Acá está. Hacemos la derivada de y respecto de t. ¿Cuánto vale esto? Menos seno. Acá está. ¿Está bien? Muy bien. Si t es igual a 0, ¿qué pasaría? Si t es igual a 0, ¿qué pasa con x? ¿Cuánto vale x? El seno de 2t, ¿cuánto vale? 0. O sea, para t igual 0, x vale 0. Si t vale 0, ¿cuánto vale y? El coseno de 0 vale 1, o sea que y vale 1. Entonces acá vamos a poner la derivada de z respecto de t, en t igual 0 va a ser igual a 0 más 3, acuérdense que x vale 0, y vale 1, 1 por 3, 3, por 2, acá el coseno de 0 vale 1, por 2, esta vale 0, esta vale 0, esta vale 0, el resultado final es 6. ¿Se entendió, chicos? Bueno, seguramente en la práctica por ahí Andrea les hace uno, y si no, traten de hacer ustedes uno y pregúntenle después cuando tengan dudas. Le preguntan cualquier cosa a Andrea en la hora de consultas. Bueno, hagamos la siguiente observación. Fíjense lo que les escribí acá. Este problema se podría haber resuelto también sin aplicar la regla de la cadena. La idea es aplicarla. La regla de la cadena, simplemente reemplazando x por seno de 2t y reemplazando y por el coseno de t, quedando la función z reducida a una sola variable. Fíjense, vamos a z, que es esto que está acá, ¿no? Es este polinomio de x y de y. Si yo en lugar de x pongo seno de 2t, me quedaría seno cuadrado de 2t, y en lugar de y pongo coseno de t, más 3 por seno de 2t por coseno cuarta de t. Me hubiese quedado una función de tz, o sea, en definitiva, una función de una variable. ¿Está bien? Y en el momento de derivar, me hubiese dado el mismo resultado. Cuando yo derivo z respecto de t para t igual a 0, me hubiese dado 6. De todas maneras, uno estudia la regla de la cadena porque van a ver que la regla de la cadena la utilizamos o la aplicamos para muchas otras cosas y para llegar a fórmulas muy importantes, como por ejemplo que el vector gradiente es, por ejemplo, ortogonal a una superficie de nivel, que si hoy llego se los doy, si no se los daré la clase que viene. ¿Está bien? Hasta ahora, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que acá va un paréntesis, acá va un paréntesis que no se los puse, y acá también por prolijidad pongan esto entre paréntesis. Yo me olvidé de corregirlo. Este archivo se los adjunté ahí en el chat. ¿Lo vieron todos? Bueno, sigamos. Bueno, interpretación de la regla de la cadena por una función de dos variables. Bueno, es lo que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Esta es una derivada ordinaria, no es una derivada parcial, ¿de acuerdo? Ahora les voy a explicar bien esto. Pues la composición tiene un valor de entrada y uno de salida. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir acá? Que ¿cómo cambia f debido a un pequeño cambio en x? Este término representa eso, o esta derivada. Y esto, ¿cómo cambia x respecto a un pequeño cambio en t? Y todo representa el cambio total de f por la influencia de t sobre x. Es una manera por ahí, media física de explicarlo, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Vamos al caso 2. Hasta ahora nosotros vimos un caso muy sencillo, donde x,
Fíjense, X e Y dependen solo de T, pero podría darse el caso donde X dependa de S y de T, e Y también, Y dependa de S y de T, es decir, sea Z una función de f de x, y diferenciable. X es una función g de s de t, depende de dos variables, s y de t, y también depende, es una función h de s de t, también depende de dos variables. Es decir que z, ¿qué pasa con z? Es una f de x de s de t y de s de t. Acá que estamos diciendo, chicos, que z depende de s y de t. ¿Está bien? Uno puede armarse un árbol así, fíjense, cuando llega el momento de derivar, esta es la variable z, y supongamos que quiero hallar la derivada de z respecto de s, por ejemplo. Entonces voy a tener que hacer la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de s. ¿Eh? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función. Z es esta exponencial y a la x seno de y, donde x es s por t cuadrado e y es s cuadrado de t. Calcular la derivada parcial de z respecto de s y la derivada parcial de z respecto de t. Fíjense que acá, a diferencia de como esta termina siendo una derivada respecto de una única variable, una derivada total, porque ya no hay más variable, en realidad z depende de una sola variable, en este caso. En cambio, en este caso, z depende de dos variables, porque tanto x como y dependen de s y de t. Por lo tanto, z es una función que depende de s y de t. Bueno, veamos. Vamos a hacer este ejemplo. Calculemos la derivada de z respecto de s. Muy bien. Tengo que hacer la derivada de z respecto de x y luego derivar x respecto de s. Más la derivada es siempre parcial, ¿no? La derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de s. Lo hacemos. Esto es muy mecánico, chicos, muy mecánico. Hago la derivada de z respecto de x, bueno, vengo acá y derivo z respecto de x. ¿Qué me va a quedar? E a la x seno de y por la derivada de x respecto de s. Vengo acá, la derivada de x respecto de s, ¿cuánto vale? T cuadrado, ¿no? Porque la derivada de s respecto de la derivada de x respecto de s es 1. ¿Está bien? Más la derivada de z respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de y? E a la x coseno y. E a la x coseno y. Y luego por la derivada de y respecto de s. La derivada de y respecto de s me va a quedar 2st. Acá está. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entendió? Igual lo tienen, Lo tienen, abren el archivo y lo tienen. Ahora hagamos la derivada de z respecto de s. Acá está, acá la junté, ¿no? Ahora lo escribí más lindo. Hagamos la derivada de z respecto de t. Lo mismo, derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y acá tienen el resultado. Solución alternativa sin emplear la regla de la cadena, para que lo entiendan bien y no se hagan lío. Yo podría haber hecho lo siguiente. Reemplazar x por st cuadrado. Entonces vengo acá y en lugar de x pongo st cuadrado. Y en lugar de y pongo s cuadrado t. ¿Y cómo me va a quedar z? Me va a quedar como una función de s y de t. Y ahí hallo las derivadas parciales. ¿Se entiende? Ahora, la regla de la cadena es muy útil. Es muy útil sobre todo en la física, en la química. ¿Entendieron, chicos, lo que estamos haciendo o se perdieron? Chicos. No, se entiende, Bien. profe. Sí, se entiende, se entiende. Se sigue bien. ¿Entienden? Bueno. Y aparte es muy mecánico. Hacen 2 ejercicios y ya está. Ya lo saben. Bueno, muy bien, chicos. Esto lo damos por concluido y ahora me voy a ir a diferenciación implícita y derivada de la función
Vamos directamente a derivada direccional. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos derivada, esperen que la vamos a ampliar esto? ¿Se acuerdan que cuando vimos derivada, yo les dije que si una función es diferenciable, existen sus derivadas parciales respecto de x y respecto de y, uno podría hallar la derivada en cualquier dirección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese tema? O sea, uno no tiene por qué hallar exclusivamente la derivada parcial de f respecto de x o la derivada parcial de f respecto de y. Uno puede hallar la derivada en cualquier dirección, es decir, ver cómo se comporta la función o cuál es la razón de cambio de la función en la dirección de un vector unitario u. ¿Está? Bueno, vamos acá. Derivada direccional. Definición. La derivada direccional de f en un punto x, y 0 en la dirección del vector unitario u. Fíjense el primer concepto que utilizamos. Vamos a hallar la derivada en la dirección de un vector unitario, este que está acá, u. Ahí, perdón, acá. Porque yo podría haber hallado la derivada en este punto, acá en la función, en este punto, en realidad acá, en la dirección x y en la dirección y. Pero no, lo voy a hallar en esta dirección, en la dirección de un vector unitario u. U es un vector de coordenadas AB y que tiene módulo 1. La derivada direccional la definimos así. Es el límite de h tendiendo a 0 de, fíjense la diferencia con la otra, f de x0 más h por a, h es el incremento, coma, y0 más h por b, menos, o sea, función incrementada en las dos variables, tanto en x como en y, menos la función sin incrementar sobre el incremento cuando el incremento tiende a 0, si es que este límite existe. ¿Se dan cuenta con la diferencia con la otra? Si yo llevaba la derivada parcial respecto de x, bueno, hacía x0 más h. A, olvídense. Y 0 ahí no la tocaba. O sea, función incrementada en la derivada, en la variable en que estoy derivando, menos función sin incrementar. Ahora lo que uno hace es incrementa las dos variables en h. Incrementa las dos variables en h. Lo que le da la dirección al vectorcito este va a ser el a y el b, porque el h, esto es como una componente muy chiquita. B es un número que está acá, es una coordenada, la multiplico por algo muy chiquitito, lo mismo que a. A esta componente la multiplico por algo muy chiquitito. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como incrementar, desplazarme en un vectorcito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, o están perdidos? Sí, Bueno, no, se entiende. Vamos a la fórmula operativa, porque esta fórmula es la definición matemática. Ahora, ¿cómo corno hacemos para hallar derivadas direccionales? Yo ya no quiero hallar más la derivada parcial respecto de x, o la derivada parcial respecto de y. Quiero hallarla, qué sé yo, en una dirección pi sobre 4. En la dirección del vector 2, 3. ¿Está, chicos? Ya no quiero más la derivada parcial de f respecto de x, siendo x una dirección privilegiada. ¿De acuerdo? O la derivada parcial de f respecto de y, donde la dirección privilegiada es el eje y. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir trabajando con estas. Fíjese, esta es la fórmula operativa. Esto que está acá, esto quiere decir, la derivada direccional de f en x0 y 0, según la dirección del vector unitario u, esto quiere decir, derivada direccional de f en x0 y 0, según la dirección del vector unitario u. Y esto va a ser igual a, fíjense, la derivada parcial de f respecto de x en x0 y 0 por a, más la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0 por b. ¿Está?
¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Esto es una definición, ¿eh? Dado que U es igual a 1, la fórmula matemática también puede expresarse como, en lugar de escribir A y B, que son las componentes del vector U, yo podría escribir coseno de θ en lugar de A y seno de θ en lugar de B. Y es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque U es un vector unitario, ¿eh? Y lo descompongo según, si yo U, el vector U, que tiene módulo 1, lo proyecto sobre el eje X, ¿qué me da? Ese numerito es el coseno de θ. O sea, el ángulo que forma U con el eje X. Y si yo proyecto, digamos, el vector U sobre el eje Y, o sea, B sería la componente I del vector U. ¿Y B cuánto vale? Es como decir, proyecto U sobre el eje Y. ¿Y cuánto vale eso? Seno de θ. O sea que uno también podría hallar la derivada direccional según la dirección de un ángulo. Nos podrían decir, bueno, halla la derivada direccional de tal función según el ángulo, qué sé yo, pi sobre 6. ¿Está? En vez de darme un vector U, me dan un ángulo. Entonces ahí yo calculo el coseno de pi sobre 6 y el seno de pi sobre 6, y es como tener las componentes A y B del vector U. Teorema. Si f es una función diferenciable de x y de y, f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u igual a esto, ¿no? Este es un vector unitario, componentes a, b. Vamos a ver un ejemplo porque así no se entiende. Pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Fíjense, acá, esta es la gráfica de una función. Y esto que está acá, esta tangente, representaría la derivada en el punto x0 y 0 en la dirección del vector unitario u. Fíjense que acá, ¿qué representa este número? Bueno, es la razón de cambio. Me dice cómo está creciendo la función. Que es distinta a la derivada parcial de f respecto de x. Uno debería, si la dibujara acá, la proyección estaría paralela al eje X, y uno tendría también otra derivada acá, según la derivada parcial respecto de Y, sería, fíjense, estoy dibujando un vector tangente, pero que proyectado queda paralelo al eje Y. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? La derivada direccional no tiene por qué ser igual a la derivada parcial de f respecto de x o a la derivada parcial de f respecto de y. Es distinta. ¿De acuerdo? Sería igual en una superficie muy simétrica, por ejemplo, una esfera. ¿Está? Bueno, sigamos. Vamos a un ejemplo. A ver. Ejemplo. Calcular la derivada direccional de f de xy, donde tenemos esta función, ¿no? X cubo menos 3xy más 4y cuadrado. ¿La ven? Según la dirección de θ igual a pi sobre 6. Un ángulo de 30 grados. En el punto 1, 2. Bueno, acá no tengo que calcular el vector AB porque ya me lo dieron, porque el coseno de pi sobre 6 va a ser la componente AB, acá está, y el seno de pi sobre 6 va a ser la componente B. Dado que U tiene módulo 1, entonces AB es igual a coseno de pi sobre 6, seno de pi sobre 6, igual raíz de 3 sobre 2, un medio. ¿Está? Bueno, ¿cómo hallamos la derivada? Usando la fórmula. Esto es la derivada direccional de f en el punto 1, 2, el punto que me pide el 1, 2, según la dirección del vector unitario u. Acá está. U tiene coordenadas a y b, donde a es raíz de 3 sobre 2 y b es un medio. Hallemos la derivada parcial de f respecto de x. ¿Qué me va a quedar? 3x cuadrado menos 3y. 3x cuadrado menos 3y. Y hallemos la derivada parcial de f respecto de y. ¿Qué me va a quedar? Menos 3x más 8y.
¿Lo ven? Menos 3x más 8y. Ahora evalúo esta en el 1, 2, me va a dar menos 3, y evalúo esta, f sub i, en el 1, 2, fíjense acá me va a quedar menos 3, más 2 por 8, 16, 16 menos 3, 13. ¿Lo ven? Acá está. ¿Se entendió, chicos? Bueno, y ahora directamente hago este número, f sub x, que sería menos 3 por a, ahí, menos 3 por a, y 13 por b, que es un medio. ¿Lo ven, chicos? Menos 3 por a y 13 por b. Y esta es la derivada, este numerito es la derivada direccional, o la razón de cambio de la función en la dirección del vector u, que en este caso es este vector, o podríamos decir una dirección de θ igual a pi sobre 6, ¿no es cierto? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Queda claro, profe, sí, sí. ¿Sí? Fíjense que la derivada direccional es una sola. En cambio, las parciales uno tiene dos derivadas. Tiene una derivada según el eje X, en la dirección del eje X, y una derivada según el eje Y. ¿Lo ven? Y ven que esta es distinta. Esta es distinta de esta y de esta. ¿Se entiende, chicos? Porque tiene otra razón de cambio. La función crece de otra manera en la dirección del vector, de este vector, o para un θ pi sobre 6. ¿Está? Bueno, sigamos. Vector gradiente. Ya nos vamos metiendo en temas un poco más, no quiero decir complicados, pero ya temas un poquito más profundos, más elevados, ¿no? Bueno, el gradiente es un operador vectorial que aplicado a una función escalar la transforma en un vector. También lo podemos pensar como una función vectorial o también como un campo vectorial. Fíjense, todas esas cosas podemos decir del vector gradiente. Es un operador vectorial, es un vector en definitiva, y también lo podemos pensar más adelante, a partir de julio, cuando entremos con campos vectoriales, el gradiente va a ser un campo vectorial. Si f es una función de dos variables, de x y de y, entonces el gradiente de f es la función vectorial definida como, esto que está acá, nabla, fíjense, está escrito en negrito porque es un vector, esto quiere decir gradiente. Esta notación quiere decir gradiente de f, en este caso, una función de dos variables. ¿Cómo construimos el gradiente? ¿Cómo lo definimos? Bueno, gradiente de f, acá lo escribo, es un vector cuyas componentes son la derivada parcial de f respecto de x, una componente, y la otra componente es la derivada parcial de f respecto de y. O también lo puedo escribir así. Estos son con corchetes, con brackets, y esto es una notación también vectorial. Lo escribo así, como la suma, componente de f respecto de x, y versor más la derivada parcial de f respecto de y, j versor. Estas notaciones son equivalentes. Bueno, el operador gradiente en dos dimensiones es así. Escribimos el corchete, el bracket, derivada respecto de x, derivada respecto de y. También tenemos gradiente para funciones de tres variables. Un gradiente en tres dimensiones va a tener tres componentes. La derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? Hay más dimensiones, sí, hay más dimensiones. Esto es multidimensional. Nosotros nunca vamos a ver más allá de 3. Siempre vamos a estar en 3. Claro, digo, llegado el caso, puedo operar con el gradiente para 5 dimensiones, 6 dimensiones. Sí, pero no, quédate tranquilo que no te va a tomar, no les va a tocar nada de eso. ¿Está bien? Los vectores son multidimensionales y de hecho el gradiente es un vector. Con ciertas particularidades que las vamos a ir viendo en esta clase y con la práctica también. Entonces, quedó claro que el gradiente es un vector, que ¿cómo lo formamos?
¿Cuáles son sus componentes? La derivada parcial de f respecto de x, una componente, la derivada parcial de f respecto de y, la segunda componente. Si es un vector, una función de 3 variables, va a ser un vector tridimensional, formado por la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y y la derivada parcial respecto de z. ¿Está bien, chicos? Hasta ahora, lo único que hicimos fue dar definiciones y notación. Bueno. Relación entre el vector gradiente y la Profe. derivada direccional. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ahí preguntaron, profe, por el chat si campo vectorial es lo mismo que espacio vectorial. No, una cosa, el espacio vectorial es otra cosa, es de álgebra lineal eso. Es otra definición, es álgebra. Un espacio vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. Un espacio vectorial tiene otras particularidades. Lo deben haber visto en álgebra ustedes, ¿no? En álgebra 1. ¿Se acuerdan? Seguramente. Seguro que lo vieron, seguro. Bueno, relación entre gradiente y derivada direccional. Bueno, la derivada, voy a escribir la derivada direccional de f evaluada en x y 0 según la dirección del vector u. Esto va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x en x y 0 por a, que es la componente, digamos, x del vector u, más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en x y 0 por b, la otra componente del vector unitario u. Fíjense, chicos, que yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir que esto es el producto escalar entre dos vectores, porque si yo junto esta componente con esta componente, ¿qué obtengo? ¿Esto qué es? El gradiente de f. Y junto esto con esto, y lo escribo así, ¿esto qué es? El vector u. Quiere decir que la derivada direccional la puedo escribir como el gradiente de f por el vector unitario u. ¿Está bien, chicos? ¿Se vio? Muy sencillo esto. Miren acá. Miren acá. Miren acá. La derivada parcial de f respecto de x por a, la derivada parcial de f respecto de y por b. Esto lo puedo escribir como, hagan la cuenta. Junto este con este y me armo este vector. Este es el vector gradiente. Este es el gradiente de f. Y junto este vector, esta componente con esta componente, y tengo el vector u. O sea que la derivada direccional la puedo escribir como el gradiente de f producto escalar u. Es decir, que la derivada direccional es el producto escalar entre el vector gradiente evaluado en el punto donde se desea calcular la derivada direccional y el vector unitario u. ¿Se entendió? Para una función diferenciable de tres variables, la derivada direccional según la dirección del vector unitario u, a, b, c, va a ser igual. Bueno, lo vuelvo a escribir. Hago el gradiente de f por el vector unitario u. Gradiente de f por el vector unitario u. ¿Está bien, chicos? Sigamos. Bueno. Hallar la derivada direccional de f de xy, x cuadrado y cubo, menos 4y, en el punto 2, menos 1, en la dirección del vector b, 2, 5. ¿Está bien? Bueno. Tenemos la dirección. Tenemos el punto donde queremos hallar la derivada direccional. Siempre nos tienen que dar un punto. Y tenemos la dirección o el vector. 2, 5. Pregunta, ¿este vector tiene módulo 1? No.
No tiene módulo 1. Yo tengo que multiplicar por un vector unitario. ¿De acuerdo? ¿Por qué multiplico por un vector unitario? Porque la multiplicación, perdón, porque el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Yo no cambio las magnitudes, pero sí, yo estoy multiplicando por una dirección, pero no cambio las magnitudes. Si ustedes hicieran el producto escalar y usaran estas componentes, les va a dar mal la derivada direccional. Ustedes tienen que multiplicar por un vector unitario. ¿Está bien? Bueno, entonces lo primero que hago es normalizar el vector. ¿Cómo hago? Hago b dividido el módulo de b. Y acá tengo este vector u, que tiene la misma dirección que este, que b. Pero ¿qué particularidad tiene este? Que este sí tiene longitud 1. ¿Se entiende, chicos? Acuérdense, u tiene que tener siempre módulo 1. El 1 es el elemento neutro en la multiplicación y en la división. Así como el 0 es el elemento neutro en la adición, en la suma y en la sustracción. ¿Está bien? Bueno, el gradiente de f va a ser la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. O sea, derivamos esto respecto de x. Me va a dar 2x y cubo, fíjense, 2x y cubo. Derivamos esto respecto de y, me va a quedar, bueno, 3 y cuadrado x cuadrado. 3 y cuadrado x cuadrado. Menos 4, ¿no? Menos 4. ¿Está bien? Bueno, lo evaluamos ¿en dónde? En el punto que me piden, en el 2 menos 1. Evalúo el gradiente en el 2 menos 1 y me va a dar menos 4 y 8. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué hago, chicos? Multiplico el gradiente en x y 0, que lo tengo acá, por u, o sea, menos 4, 8, por el vector u, que es este que está acá, que hallamos recién. Y me termino dando esto. ¿Se entendió? Chicos, fue muy rápido, ¿no? No, igual se sigue, profe. ¿Lo vuelvo a explicar? Después léanlo, léanlo en su casa. Más lo que le va a dar a Andrea, después que también Andrea le va a dar un montón de cosas. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo calculamos la derivada direccional de esta función en este punto? Acuérdense, cuando calculo la derivada direccional me tienen que decir en dónde la estoy calculando, en qué punto, y me tienen que dar una dirección. Y acá tenemos el punto donde calculamos la derivada direccional, y esta es la dirección. En la dirección del vector b. Y este vector no tiene módulo 1, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que normalizar. Lo tengo que transformar en un vector que tenga módulo 1. Muy bien. Sea f de x y z, otra función, otro ejemplo, ¿no? X por el seno de iz. Acá tenemos nuevamente una función, pero en lugar de 2 variables, de 3 variables. Hallar la derivada direccional de f en el 130, fíjense, me están dando en dónde voy a hallar la derivada direccional, en el 130, en la dirección de b, me están dando la dirección. Y otra vez me están dando un vector que tiene módulo 1 o no. No. ¿No es cierto? Este vector no tiene módulo 1, tiene módulo 6. 1 más 4 más 1 tiene módulo 6. Mejor dicho, raíz de 6. ¿Está bien? Y acá está, el módulo de b es raíz de 6. ¿Lo entendieron eso? Por lo tanto, u va a ser igual a b sobre el módulo de 6. Por lo tanto, cada componente de b la divido por módulo de 6. Y acá tengo un vector que realmente tiene módulo 1. Hacemos este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, y nos termina dando 1. Me va a quedar, el diagrama más al cuadrado me va a quedar 1 sexto, más 4 sextos, más 1 sexto, 6 sextos, 1. ¿Está? Bueno, ahora hallemos la derivada direccional en el 130. ¿Qué va a ser? El gradiente evaluado en el 130 por el vector unitario u, que es este que está acá. Bueno, calculemos primero el gradiente. O sea, hagamos
el vector gradiente va a ser f sub x, f sub y, f sub z. ¿Está bien? Bueno, y lo vamos a tener que evaluar en el 1, 3, 0. Vengo acá, derivo esta respecto de x, ¿qué me va a quedar? Si yo derivo esto respecto de x, me va a quedar seno de iz. Seno de iz. Si yo derivo esto respecto de y, me va a quedar, bueno, la x me queda igual, la derivada del seno es el coseno de iz por z. Fíjense, xz coseno de iz. Y si yo derivo esto respecto de z, me va a quedar de vuelta x por el coseno de iz por y. Acá está. ¿Entendieron el proceso de derivación, chicos? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es evaluar en el 1, 3, 0. Es decir, para x igual a 1, igual a 3, z igual a 0. Acá como voy a tener el seno de 0, esto ya da 0. Acá como voy a tener que z vale 0, fíjense, como z vale 0, este tema también me da 0. Y en el último voy a tener x vale 1, y vale 3, ya tengo un 3, y el coseno de 0 vale 1, me dio 3, este es el gradiente, 0, 0, 3. Entonces ahora hago el gradiente en el 1, 3, 0 por u, el 0, 0, 3 por u, sobrevive solo la última componente. Cuando hago el producto escalar me va a quedar menos 3 raíz de 6. ¿Se entendió, chicos, o fue muy largo? ¿Entendieron las cuentas? Tomaso. Sí, yo por mi parte sí. Yo tampoco me quiero meter mucho yo les doy ejercicios sencillos, ejemplos sencillos para que arranquen. Después los ejercicios que tienen en la guía son mucho más complicados que esto. ¿De acuerdo? Pero por lo menos para que ya tengan una herramienta como para arrancar a hacer algo. Y luego Andrea les va a dar cosas más complicadas que esta. Bueno, maximización de la derivada direccional. Aguanten un cachito. Maximización de la derivada direccional. Este es un teorema. Teorema. El valor máximo de la derivada direccional, fíjense, derivada direccional, la dirección del vector u. Acá fíjense que puse un vector, una función de muchas variables. Esta representación de x así con un vectorcito es como si yo tuviera x1, x2, x3, x4, x5, x6. Nosotros nunca vamos a pasar de más de 3 variables. El teorema esta me dice que el valor máximo de la derivada direccional siempre es el módulo del vector gradiente. Es decir, yo calculo el vector gradiente, como su nombre lo dice, o el gradiente es un vector. Por lo tanto, yo le puedo calcular su módulo, su longitud. Y me dice que el valor máximo de la derivada direccional es el gradiente de f, en ese punto. Y se presenta ¿cuándo? Cuando el vector u tiene la misma dirección y sentido que el gradiente. Bueno, acá después de observación, f de x raíz de f rayita representa una función multivariable. Bueno, vamos a escribir lo que es, por definición, la derivada direccional. La derivada direccional es el gradiente de f por u. ¿Se acuerdan de esto, chicos? Que lo dedujimos. La vengo por acá arriba. Cuando estábamos por acá, la derivada direccional es el gradiente de f por u. ¿Está? Bueno. ¿Cómo hago el producto escalar entre estos dos vectores? Bueno, uno me diría, bueno, multiplico componente a componente y lo sumo. Pero también, ¿qué puedo hacer? Tomo el módulo de este vector por el módulo de este por el coseno del ángulo que forman. ¿Está bien? O sea, yo esto lo puedo escribir como el módulo del gradiente por el módulo de u por el coseno de θ. ¿Cuánto vale el módulo de u? ¿Cuánto vale el módulo de u, chicos? La longitud de ese vector, ¿cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, ya me lo pongo, ¿no? Entonces me va a quedar que la derivada direccional es el gradiente de f
por el coseno de tita. ¿Está? Tita es el ángulo que forma el vector gradiente con U. Con el vector que nos está dando la dirección en la cual queremos hallar la derivada direccional. ¿De acuerdo? O sea, tita es el ángulo que forma el vector gradiente con U. El máximo valor que toma el coseno de tita es 1, ya que el coseno de tita es una función que está acotada entre menos 1 y 1. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar coseno de tita? 1. ¿Está? ¿Cuándo se va a dar el coseno? ¿Cuándo vale el coseno de tita 1? Si tita vale 0. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo eso? Que el vector gradiente tiene la misma dirección y sentido, perdón, que U y el vector gradiente tienen la misma dirección, que son paralelos. Por lo tanto, el vector gradiente y U son paralelos y del mismo sentido. Entonces, la derivada direccional es máxima cuando coincide con el vector gradiente. Tiene la misma dirección y sentido. Dicho en otras palabras, f tiene la máxima razón de cambio, o su derivada direccional es máxima, en la dirección del vector gradiente. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro que lo entendieron? O sea, si yo quiero obtener la máxima derivada direccional, tengo que hacer coincidir U con ¿qué cosa? Con el vector gradiente. En ese punto, ¿no es cierto? Donde estoy calculando la derivada direccional. Bueno. El vector gradiente es ortogonal a las superficies de nivel en R3 y a las curvas de nivel en R2. Fíjense, acá tenemos una superficie de nivel. Ahí tenemos una superficie de nivel. ¿Cuándo obtenemos una superficie de nivel? Cuando tenemos una función de 3 variables y la evaluamos ¿a qué cosa? A una constante. El vector gradiente me da que es ortogonal a la superficie de nivel. Y en el caso de una función de 2 variables, el vector gradiente es ortogonal a la curva de nivel. Este sería el plano tangente y esta sería la recta tangente. Bueno, acá, fíjense, ¿cómo obteníamos una curva de nivel? ¿Haciendo qué cosa? F de x igual a k. ¿Y cómo obteníamos una superficie de nivel? Haciendo f de x y z igual a k. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Ya hace unas cuantas clases que lo vimos. Bueno, veamos la formulita, un poquito de teoría. Y esta es la última transparencia, a ver. Planos tangentes a la superficie de nivel. Supongamos que esa es una superficie con la ecuación f de xy, acá está mal, falta z, f de x y z igual a k, es decir, es una superficie a nivel de una función f de 3 variables. Fíjense, acá lo dice bien, que f de 3 variables, pero cuando lo imprimieron hace 20 y pico de años que tiene mi Stewart, se comieron la z. Es f de x y z igual a k. Anótenlo ustedes. Y sea P de x0 y 0, z0, un punto sobre S. Podría ser este punto que está acá. P es, tiene coordenadas x0 y 0, z0. Es este puntito que está acá. Un punto sobre S. Sea C cualquier curva que está en la superficie S. Supongamos esta curva, a ver. Supongamos que C es esta curva. ¿Está bien? C es esta curva. Y pasa por el punto P. Sea C cualquier curva que esté sobre S y pase por el punto P. A partir, vamos a suponer, a partir de la ecuación 10.1, esto es lo que vimos, olvídense de esta ecuación, pero lo que nos dice, recuerde que C se describe mediante una función vectorial continua R de T. ¿Cómo describíamos una curva, chicos? Esta. ¿Cómo la podemos describir? Mediante una R de T, ¿no es cierto? La primera parte de la materia, las dos primeras clases. Y R', ¿cómo era? Cuando yo derivaba R de T, ¿qué me daba? Me daba tangente a la curva R', en T0.
¿De acuerdo? Sea T0, un parámetro que corresponde ahí a P, esto es R de T0 igual a X0 y 0 Z0. Puesto que C está en S, cualquier punto X de T y de T, Z de T debe satisfacer la ecuación de S, o sea que, atiendan bien esto. Dijimos que la superficie de nivel es, ¿qué cosa, chicos? Es f de x y z igual a k. ¿Está bien? Pero en una curva, en esta curva, esta es una curva, si quieren, que depende del parámetro t. Tiene coordenadas x y z, pero x depende de t, y depende de t, y z depende de t. Y acá voy a aplicar la regla de la cadena. Yo acá lo que acabo de escribir, chicos, es, esto básicamente es una superficie de nivel. Olvídense de la t por un segundo. F de x y z igual a k. Pero acuérdense que x de t, y que x depende de t, y depende de t, y z depende de t. Porque ¿esto qué son? Es esto que está acá. Esto es esto que está acá, esto es esto que está acá, y esto es esto que está acá. Esto es r de t, la curva. Entonces, si x y z son funciones diferenciables de t y f también es diferenciable, entonces podemos utilizar la regla de la cadena. Fíjense, vamos a utilizar la regla de la cadena para diferenciar a ambos miembros de esta ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Si yo derivo acá y acá, bueno, la derivada de una constante, ¿cuánto me da? 0. 0. Esto que está acá. Y acá tengo que hacer la derivada de f respecto de x, pero a su vez x ¿de qué depende? De t. Más la derivada, esto es regla de la cadena, lo que les di hace 45 minutos. La derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. Y esto vale 0. Acuérdense, esto está escrito así, porque esto en realidad es la curva. X de t, y de t, z de t es la curva. ¿Está bien? La curva está incluida, forma parte de la superficie de nivel. La curva esta C está en la superficie de nivel. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y esta curva qué ecuación tiene? Tiene x de t y de t, z de t. Lo que vimos en la primera parte de la materia, la primera clase, la segunda. Bueno, fíjense, esto me da 0. Ahora acá voy a usar mis conocimientos. Fíjense, acá tengo una derivada parcial de f respecto de x, acá tengo una derivada parcial de f respecto de y, y acá tengo una derivada parcial de f respecto de z. Esto lo junto y ¿qué tengo? El vector gradiente de f. Y acá tengo la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t, la derivada de z respecto de t. Esto es la derivada de r, es r'. Es el vector tangente a la curva. ¿Lo ven, chicos? Finalmente llegamos a esta conclusión, de que el gradiente de f por r' es igual a 0. Esto que está acá, lo desglosé, lo reescribí, esto que está acá lo reescribí como el producto del vector gradiente de f por r' de t es igual a 0. Bueno, uno lo que advierte es que el vector gradiente es perpendicular al vector tangente R', ¿no es cierto? Si yo tengo este producto escalar, ¿qué me está diciendo? Este producto escalar. ¿Cómo es este vector respecto a este? Si el producto escalar me da 0. Ortogonal. Ortogonal. Vamos al grafiquito. Fíjense, el vector gradiente es ortogonal al vector R'. Y yo con este vector ortogonal puedo determinar el plano tangente. Puedo determinar el plano tangente. Bueno, y les doy la ecuación del plano tangente. ¿De acuerdo? Digamos que la saco por analogía. ¿Está? Bueno, y esta es la ecuación del plano tangente a una superficie de nivel. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos?
Si el gradiente, ¿no es cierto?, es distinto de 0, resulta natural definir el plano tangente a la superficie de nivel, f de x y z igual a k, en P de x0 y 0z0, como el plano tangente que pasa por P y tiene como vector normal a qué cosa, a el gradiente. ¿De acuerdo? Al utilizar la ecuación estándar de un plano, eso lo saben, podemos escribir la ecuación de su plano tangente como, fíjense, la derivada. ¿Se acuerdan cómo era la derivada del plano tangente? Bueno, fíjense la analogía. F sub x en x0 y 0 por x menos x0. Acá en vez de f sub x tengo f grande, porque es la superficie de nivel. Fíjense la analogía, igual a 0. Bueno, esta formulita, recuérdenla. Y acá damos por terminada esta teórica. ¿Dudas, preguntas? Esto, si no hacen algún ejercicio, les va a costar. Traten de repasarlas, se las puse ahí en el chat, bájenlo. Y bueno, revéanla, la teórica en sus casas, más lo que les dé Andrea ahora, estarían en condiciones de empezar a hacer la práctica solos, durante la semana. ¿De acuerdo, chicos?